Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un gozo nuevamente estar en la casa de Dios, celebrando juntos un sábado más. Y donde tú estés, queremos enviarte un fuerte saludo, una bendición para ti y para los tuyos, y que este sábado podamos recibir la bendición que tanto nuestra vida necesita. Queremos darle gracias a Dios porque esta mañana, tal vez algunos no se dieron cuenta, tuvimos un bautismo. Ya saldrá por allí el video en las redes sociales y tendremos la oportunidad muy pronto de darle una cordial bienvenida a nuestra hermana Sonia en el seno de la iglesia. Vamos a cantar juntos, hermanos, para continuar nuestro servicio. Vamos a entonar juntos el himno 291. El himno es Perdido fui a mi Jesús. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Les invito a orar, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, nuestro Dios, por la bendición de poder tener un sábado más que nos promete el Señor Jesús, paz, tranquilidad. Un sábado donde podemos ver tu poder creador y redentor, y un sábado donde podemos escuchar claramente y sin mucha interrupción tu voz, Señor. Por eso es que pedimos que al estudiar tu palabra,
el Espíritu Santo venga y nos enseñe, si es necesario nos redarguya, y donde quiera que este mensaje sea escuchado, que la gloria sea para ti, que el Espíritu Santo pueda buscar y encontrar corazones que puedan ser sanados, no solamente físicamente, Señor, sino espiritualmente. Danos esta bendición y donde quiera que nos encontremos, que la paz del cielo sea con cada uno de nosotros. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, donde quiera que estés, nuevamente te doy una cordial bienvenida. Especialmente una invitación a los miembros de nuestra iglesia, de la Iglesia Hispana de la Sierra. Esta tarde, a las 7 de la tarde, noche, tendremos un culto de adoración, de alabanza. Lo haremos en el estacionamiento. Si no quieres bajarte de tu auto, está bien, pero trae tus sillas plegadizas, tráete una frazadita porque ya para las 8:30 ya va a estar fresquito. Traigan sus cubrebocas, traigan bombones y si quieren quedar bien conmigo, pues tráiganme chocolates. Usted se come los bombones, yo me como los chocolates. Así que esperamos que sea una buena opción para lo que tanto necesitamos, ya que no sabemos hasta cuándo nos vamos a poder reunir como iglesia en el santuario, pero afortunadamente tenemos mucho estacionamiento y los jóvenes nos van a dirigir la música. El pastor Dan Smith tendrá una meditación cortita de unos 10 minutos en inglés y su servidor tendrá una meditación en español. Así que si quieres estar con nosotros, eres bienvenido. Ya la logística de cómo van a estar sentados o en sus autos ya está hecha, así que venga temprano y gocémonos, hermanos. Están todos invitados y todos son bienvenidos. Este es el tercer sermón que estamos estudiando, las 7 señales que hay en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan presenta en el último capítulo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, dice la palabra, no están escritas. Y sencillamente, dice la Escritura, no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 7 señales de las muchas que hizo el Señor Jesús, con el propósito, hermanos y hermanas, de que podamos conocerlo mejor y que podamos confiar plenamente en Él. Ese es el propósito de estas 7 señales. Y para que tú y yo podamos tener fe en Jesús y en su poder. En la primera señal, que fue cuando el Señor Jesús transformó el agua en vino, esta primera señal ocurre en una boda. Y si recordamos, Jesús fue informado por su madre de la necesidad. Y ahí ocurre la primera señal. Hubo una transformación inmediata, hubo vino nuevo, hay gozo, hay alegría. Y una de las muchas lecciones es que Jesús tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Y Jesús puede y tiene el poder de hacer las cosas nuevas. Aunque no haya nada, Jesús tiene el poder de hacer las cosas nuevas. El sábado pasado estudiamos la segunda señal y esta segunda señal, Jesús fue buscado por un padre. El padre tenía una necesidad y yo recuerdo toda la semana he estado pensando en las palabras de Jesús a este padre. Solamente le dijo, solamente cree, tu hijo vive, solamente cree, tu hijo vive, tu hijo vive. Y en la señal que hoy vamos a estudiar es muy interesante, hermanos, muy interesante. En esta señal, Jesús va y busca a un hombre. Este hombre ha estado enfermo por 38 años. El acontecimiento es en Jerusalén, en una fiesta, y el milagro es en un sábado. Señal o milagro en un sábado. Así que todo parece indicar que no estaban los discípulos con él. Es bastante raro eso. Todo parece indicar que Jesús estaba solo. Y entonces la tercera señal está en Juan capítulo 5, versículo 1 al 16, y es el paralítico
de Betesda. Betesda es un estanque que está cerca de la puerta de las ovejas, porque por ahí eran llevadas las ovejas que usaban en el sacrificio del templo. Y Betesda, que significa la casa de la misericordia, se convierte en la casa de la miseria. Así que vamos a leer la tercera señal. Son 16 versículos, no hay prisa. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de sábado, día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 11 y 12, él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Emocionante relato en el Evangelio de Juan. Jesús anda solo. En los alrededores y en el centro de Jerusalén hay fiesta, pero en Betesda hay hombres enfermos y mujeres enfermas. Y la palabra enfermo significa todo lo que está ahí en la pantalla. Hombres y mujeres débiles, sin fuerza, impotentes, con necesidad y pobres. Betesda significa la casa de la misericordia o la casa de la gracia. Pero hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, este hombre lleva 38 años sin caminar. No tiene amigos que le ayuden en el momento que las aguas se mueven. A los enfermos, antes, hoy y después, siempre, la gente generalmente los rechaza. Ahora estornudas y la gente ya te ve raro, ¿verdad? Ya dicen: no te acerques a mí. Ahora podemos percibir. El ambiente en Betesda, el lugar de misericordia, está lleno de dolor, de mal olor, de enfermedad, de quejas. Betesda es un lugar que deprime. La casa de la misericordia parece que se ha convertido en la casa de la miseria. Todos los enfermos que están allí esperan su oportunidad. Todos están ahí con la esperanza mínima en su corazón de que ellos sean el próximo en bajar al agua para que las aguas se muevan. Al moverse, puedan ellos recibir su milagro. Todos los que están ahí en Betesda no tienen poder, no tienen ayuda, no tienen otra esperanza más que ellos ser los próximos. Su única esperanza es que la próxima vez que las aguas se muevan, ellos puedan ser los primeros y recibir la bendición. Debo hacer una aclaración. Había una creencia local de que las aguas de Betesda tenían poderes curativos.
Llegó a convertirse esto en una superstición y muchas traducciones, tal vez en tu Biblia, los versículos 4 al 6 no existen, porque muchos de los expertos bíblicos no encuentran este relato en los manuscritos más antiguos. Pero era una leyenda urbana. La gente creía que cuando las aguas se movían, había venido un ángel del cielo y al moverse el primero que entraba, se sanaba. Y esto le dio esperanza a la gente de los alrededores. La historia se contaba, tal vez alguien había sido sanado en ese momento y el lugar ganó reputación de ser un lugar de curación. La gente viajaba millas y millas y millas alrededor y estaban ahí esperando, ¿qué, hermanos? Esperando un milagro. Porque cuando necesitamos un milagro, hacemos a veces cosas increíbles. Que prueba esto para que te cures. Y mira, encontré esto en el internet y con esto vas a ser sanado. Y que tienes este dolor allá, mira, a mí me surgió esto, me hizo efecto. Todos necesitamos un milagro en algún momento de la vida. Pero estos hombres y mujeres, allí en Bethesda, este hombre de manera muy específicamente, y quiero ser sarcástico en esta mañana, este hombre fue a la oficina del doctor y esperó por 38 años que le llegara su turno y nunca le llegó. Si nosotros vamos al médico y por una hora que se atrasan, ya queremos salir de allí. Este hombre, 38 años esperando su turno. ¿Y qué pensaba este hombre? Siempre hay alguien que llega primero y se va a curar antes que yo. Cada vez que se mueve el agua, siempre alguien se me adelanta. ¿Por qué? Porque él estaba paralítico. Ahí la gente está esperando ser el primero en llegar. Mi oportunidad se pasa. Mi única esperanza es llegar primero la próxima vez. Y así está este hombre por 38 años. ¿Qué ocurre en Jerusalén? Hay fiesta. Y hermanos, cuando estamos en fiesta, nos olvidamos de los que sufren. Nos olvidamos de los que tienen desgracia. Nos olvidamos porque tenemos un estado de festivo, ánimo de festividad, de fiesta. Y esta gente, esperando misericordia, en un lugar de miseria, no tienen ninguna oportunidad. A los enfermos, la gente los ve de lejos y no les importa su condición. Sin embargo, me impacta esta lección y yo me pregunto, habiendo tantos enfermos en Bethesda, ¿por qué Jesús escogió a este? Se dirigió a este hombre de manera especial. Andaba solo, no estaban los discípulos y varias veces voy a repetir en este sermón, este hombre no conocía a Jesús, este hombre no pidió ser sanado y Jesús lo sanó. Ahí me tendría que quedar callado, ahí está el sermón. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se dirigió a este hombre en especial? 38 años en desgracia y yo me imagino que había otros desgraciados igual que él allí alrededor. Porque Jesús siempre está, hermanos, siempre está buscando para ver a aquel que no tiene esperanza. El que no tiene esperanza es el favorito de Jesús. Y así como en las otras señales Jesús parece que habla fuerte, aquí también dice hace una pregunta que nos da más interrogantes a todos. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El Espíritu de Profecía dice que el Salvador vio en el hombre un caso de miseria suprema. Algo había en este hombre que le llamó la atención a Jesús. Y lo interesante de esto, hermanos, es que Jesús nos conoce en medio de nuestro dolor y de nuestra dificultad, en medio de nuestra lucha y de nuestra enfermedad. No hay nadie que nos entienda mejor que Jesús. Él ve nuestro dolor y sabe nuestro dolor y sabe cómo nos sentimos.
Y lo interesante es que mientras había una fiesta en Jerusalén, mientras la gente estaba animada, mientras la gente estaba gozándose, Jesús dedica a estar con los enfermos, dedica a estar con los indefensos, dedica tiempo para estar buscando a los que necesitan ayuda, está buscando a los descuidados por la sociedad y a los que sufren rechazo y esperan ser aceptados. Jesús está con ellos. En lugar de estar en la fiesta, los de la fiesta en Jerusalén no toman cuidado de esta gente, pero Jesús tiene cuidado de nosotros. Tantas lecciones hermosas de esta tercera señal. Tal vez tú estás ignorado por mucha gente, tal vez lo de tu propia familia te ha ignorado, pero quiero decirte, el ejemplo de Jesús sigue para nosotros. Él nos sigue buscando. Donde hay una miseria, Él va a estar buscándonos. Alguna necesidad, Él nos va a estar buscando. Y una gran promesa y una gran esperanza es que incluso Dios va a sanar, y eso es la gracia y la soberanía de Dios. Dios va a sanar a hombres y mujeres que no le pidan que lo sanen. ¿Qué les parece eso? Y tú pidiendo que te sane y no te sana, y Dios sanando a los que no le piden ser sanados. Bueno, esa es la soberanía de Dios. Pero quiero ir más al fondo. Jesús va a sanar a uno que no pide ser sanado. Además, en la soberanía divina, Dios sabe qué hacer, cuándo hacerlo y a quién hacerlo. Y además, Dios va a sanar a quien Él quiera y en algunas ocasiones sanará a quien no se lo pida. Esto es solamente la soberanía de Dios. Es una de las pocas oportunidades donde Jesús ofrece sanidad. Es una de las pocas veces que en las Escrituras se registra que Jesús sanó a alguien cuando no se le pidió que lo hiciera. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ponerte bien? ¿Quieres recuperar tu salud? Parece una pregunta absurda y fuera de lugar. Pero esta pregunta tiene un gran significado, no solamente para nosotros, sino para este hombre. Este hombre estaba concentrado en el estanque. Este hombre estaba concentrado en su problema. Estaba concentrado en el agua, estaba concentrado en los ángeles. Lo que este hombre necesita, al igual que nosotros, es poner atención en Jesús. Y la respuesta de este hombre es interesante. Primero da una excusa y después empieza a culpar. No tengo a nadie. He estado así por 38 años. Este hombre ha desarrollado un patrón de vida, aunque su vida no ha sido fácil, de alguna manera ha conseguido comida por 38 años, de alguna manera ha conseguido que otros lo lleven a Bethesda y se ha hecho amigo de los otros enfermos. Él está enfermo, pero en su zona de confort. Y Jesús le está diciendo con esta pregunta, una vez que tú seas sanado, tu vida va a cambiar. Vas a tener que ser responsable y ganarte la vida, no vas a mendigar más, vas a tener que trabajar, vas a tener que tener una nueva relación con tus amigos, vas a tener que buscar una vida nueva. Y era una respuesta sí o no. ¿Quieres ser sano? ¿Era sí o era no? Él ni le dice que sí, ni le dice que no. Mira a Jesús las circunstancias. Bueno, ni le dice Jesús porque ni lo conocía. Mira mis circunstancias. Empieza a poner excusas y se empieza a quejar. No tengo a nadie que me ayude. Cada vez que el agua se mueve, nadie me ayuda a meterme. Siempre los más fuertes llegan primero. Los que más necesitamos, nadie se ocupa de nosotros. Y hermanos, ¿cuántas veces en lugar de decirle al Señor, sí quiero sanarme, Señor, buscamos culpables o buscamos excusas? Y esta señal, la tercera señal, yo veo la gracia de Dios en acción. Lo que a mí más me sorprende es que Jesús sana a este hombre sin que este hombre le haya pedido ese milagro. Las palabras de Jesús son poderosas. Solamente le dice, ¿qué día era? Era sábado. Y las muchas leyes que se habían hecho alrededor de los 10 mandamientos es
que no podías llevar tu camilla, tu lecho donde tú dormías. Era pecado. Y Jesús le dice, levántate, el milagro, toma tu lecho y anda. Jesús le está diciendo, ya no vas a necesitar tu camilla, ya no vas a necesitar tu cama, no vas a recaer, vas a ser sanado completamente. Y algo que no veo en el relato es la fe de este hombre. No veo la fe de él. No la veo. Pero lo que importa aquí, hermano, lo que importa en el milagro para nosotros, y estas señales han sido puestas aquí en el Evangelio de Juan para que creamos en Jesús y para que creyendo en Él tengamos esperanza y vida eterna. Que si ya lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. La palabra de Jesús fue suficiente para sanar perfectamente y enteramente a este hombre roto, porque estaba roto completamente durante 38 años. Dice la Escritura en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Y qué hizo? Lo que Jesús le mandó. Cargó su lecho y caminó. La sanidad vino de manera inmediata, después de 38 años. La compasión de Jesús, y aquí no debemos juzgar, no debemos de cuestionar a Dios. Dios hace lo que quiere hacer, con quien quiere hacer, al tiempo que Él quiere hacerlo. Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Tal vez, y vas a ver una cita que traigo más adelante, la bendición de la enfermedad, como la que cité el sábado pasado. Lo más importante que Jesús quiere es que centremos nuestra atención en Él. Y por eso yo puedo ver, Jesús siempre nos sorprende. Y entonces Jesús va y se lo encuentra en el templo. La palabra que está por ahí dice que después de que le dijo, ve, está sano, Jesús se escondió, se escurrió entre la gente. Pero después se lo encuentra Jesús en el templo. Y hermanos, y el punto principal de esta señal, o el segundo principal, aparte de que Jesús hace lo que quiere con quien quiere, es que Jesús está más interesado en darnos salud espiritual que salud física. Y todos queremos salud física y muy pocas veces oramos por salud espiritual. Se encuentran en el templo y Jesús le dice, no peques más. Evidentemente, y no hay mucho en el relato de la Biblia, que la enfermedad de este hombre era como consecuencia de su vida pecaminosa. La estructura de la oración en el idioma original implica que el pecado está involucrado en la enfermedad de este hombre. Y de alguna manera, la curación fue instantánea, la enfermedad obedeció la palabra de Jesús, 38 años de miseria, de vergüenza y de desesperación se fueron en una fracción de segundo. Tiene salud física y tiene salud espiritual. Y eso es lo que el cielo quiere contigo y conmigo. Tú y yo tenemos dolores, más unos que otros, pero vendrán, eso está casi profetizado, vendrán dolores a todos. Pero Jesús quiere darnos la sanidad espiritual. Eso es lo que Jesús está anhelando. Pero me centro un poquito más entre Jesús y este hombre. Me sorprende, me llama mucho la atención. Cuando le preguntan, ¿quién te ordenó? No sabe. Ni siquiera conoce el nombre de Jesús. El hombre, cuando recibe la misericordia en el estanque de la misericordia, se va directamente al templo para darle gracias a Dios y ofrecer los sacrificios apropiados. Y lean conmigo las siguientes declaraciones. Recibe un milagro, y esto me sorprende y me hace que me calle la boca. Recibe un milagro y este hombre no conoce a Jesús. Además, recibe sanidad y no conoce quién es Jesús. Además, me sorprende, no fue sanado por su fe, fue sanado porque Dios así lo quiso.
Además, fue sanado por la misericordia de Dios y fue sanado simplemente porque Jesús tuvo compasión de él. Y aquí es un tema que se abre como se abren las manos y los brazos de Jesús. Jesús tiene el control, hermano, y Él quiere tener el control de nuestra vida. Y en su soberanía y en su misericordia, Él nos ama a todos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Y si tú lo conoces y yo lo conozco, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para decirle al Señor, mira ese cómo es o ese cómo vive y cómo te trata, ni siquiera te reconoce y mira lo que has hecho con él? Esta señal nos enseña a nosotros a quedar callados y en silencio frente a la soberanía de Dios. Él hace con sus hijos lo que Él quiere, siempre para el bien de sus hijos, como en este caso, ¿verdad? Y repito rápidamente, no conoce a Jesús, recibe un milagro. No conoce quién es Jesús, recibe un milagro. No sabe ni siquiera el nombre de Jesús, recibe un milagro. No tiene fe, recibe un milagro. Es sanado porque Dios quiere y es lo más importante, fue sanado por la misericordia de Dios y porque Jesús tuvo compasión de él. ¿Y los otros enfermos? Todos los que estaban alrededor allí en Betesda, Jesús se escabulló y este hombre recibe la bendición. Y este hombre, cuando es sanado y recibe restitución completa, no puede callar su milagro y empieza a contar lo que él ha recibido de Jesús. Dejemos un poco la historia y preguntémonos, ¿por qué los evangelios están llenos de historias de personas sin esperanza? Hombres y mujeres atrapados, hombres y mujeres rechazados, no tienen a dónde ir. En sus labios una oración desesperada, en sus corazones sueños desolados. ¿Cómo reacciona Dios frente a las esperanzas frustradas? ¿Cómo se siente Dios frente a sus hijos enfermos? ¿Cuál es la palabra de Dios para los que tienen vergüenza? Quiero decirte hoy, hermano y hermana, que los relatos bíblicos están aquí, no solamente para el bien de los que lo recibieron, sino para el bien de cada uno de nosotros. Los relatos son para nosotros. Estos relatos han quedado registrados para que miremos hacia atrás lo que Jesús hizo y veamos el futuro y, ¿por qué no el presente? Que avancemos con fe. Porque Dios todavía habla, tiene el poder para hablar. Y si Él perdonó, sigue teniendo el poder para perdonar. Y si Él vino y se acercó a este mundo, tiene el poder de venir y acercarse a tu vida y a mi vida. Y si Él fue capaz de mover las piedras y remover la piedra de su tumba, Él es capaz de remover cualquier piedra que haya en tu vida. Estas lecciones han sido puestas para tu bien y para mi bien. Jesús curó al hombre físicamente en Betesda y todos necesitamos la salud física, porque la salud física siempre está asociada con nuestra manera de actuar, cómo está nuestro espíritu, cómo nos sentimos. Pero Jesús sanó su alma, el alma de este hombre en el templo. Te pregunto, hermano, hermana, ¿estás dispuesto a dejar que el Señor Jesús haga algo nuevo en tu vida? ¿Crees que Jesús puede cambiar tu vida de una manera milagrosa e instantánea como le hizo a este hombre? ¿Estás dispuesto a levantarte por fe cuando el Señor te dice que te levantes? ¿Estás dispuesto a ir donde Jesús te dice que vayas? Y una gran lección para mí. En la señal 2 y en la señal 3 tiene que ver con sanidad. En la señal número 2 Jesús le dijo al Padre, ve, tu hijo
va a ser sano. Y aquí hay otra sanidad. Señal 2 y señal 3 me hablan de sanidad. El resultado es el mismo. Hay sanidad para el hijo del noble y para el paralítico. Pero las rutas de sanidad que Dios escoge fueron completamente distintas. No hay fórmula o patrón para la sanidad de parte de Dios. No podemos arrinconar a Dios y obligarlo a que nos sane de la manera que ha sanado a otros. En nuestra enfermedad, Dios tiene una receta específica para cada uno de nosotros. La soberanía de Dios es multifacética. Él tiene 1000 maneras de hacer un milagro a tu favor o a mi favor, y no necesariamente de la misma manera que lo hizo con otra persona. ¿Qué debemos hacer? Seguir orando y confiando. Y tener la esperanza de que como ese hombre fue encontrado por Jesús, también Jesús nos encuentre a nosotros en nuestra necesidad. Dios tiene el hábito de seguir buscando a aquellos que necesitan de Él con desesperación, aunque ni ellos lo admitan o lo reconozcan. Repito, este hombre, sin conocer a Jesús, sin saber de Jesús, sin pedirle a Jesús, recibió. ¿Qué nos debe motivar a esto, hermanos? Clamar la misericordia de Dios, clamar su gracia, esperar su milagro hacia cada uno de nosotros. Lean conmigo esta cita, hermanos, de un autor. Dice: la enfermedad es un purificador para el corazón. Sin duda, dice este autor, tengo el derecho de decirte que la enfermedad es una bendición y no una maldición, una ayuda y no una herida, una ganancia y no una pérdida, un amigo y no un enemigo de la humanidad. Dios envió principalmente a su Hijo para nuestra sanidad espiritual. Y sin duda, algunas veces, en su misericordia y en su gracia y en su amor, y porque Él lo quiere así, nos va a sanar físicamente. Y por eso alabamos el nombre de Dios. Pero Dios está más preocupado por tu sanidad y tu salud espiritual que por nuestra sanidad física. Punto. Y hay que decirlo puntualmente. Dios está más preocupado por nuestra salud espiritual que por nuestra sanidad física. Jesús vino a solucionar el mayor problema, que es el pecado, mayor a cualquier enfermedad física. Solamente Jesús puede sanar la enfermedad de nuestras almas. Así que imagínate, ese día ni se lo esperaba, ese día ni sabía, ese día lo llevaron y ese día inmediatamente, gracias a la poderosa palabra de Jesús, este paralítico, del cual no sabemos ni siquiera su nombre, ni de dónde era, ni quién era su familia, se va caminando, alabando a Jesús y contando su testimonio. Hermano, nuestro Padre Celestial se preocupa profundamente por aquellos que sufren. Y tal vez hoy tú tienes un dolor físico, pero el Señor está buscando nuestros dolores espirituales también. Mientras enfrentamos la enfermedad, y ahora sí que hemos tenido, como lo dije el sábado pasado, y esta semana también aumentó el número de pedidos de oración por hermanos, hermanas y familiares de miembros de nuestra iglesia o conocidos que están sufriendo por alguna situación de salud física. Y es difícil, más y más conocidos están siendo afectados. Pero querido hermano, este es un relato que nos debe levantar el espíritu y el ánimo, porque es un relato de la gracia de Dios. Dios nos sigue buscando. Jesús te sigue buscando. Y tan grande es su misericordia para este mundo,
que incluso aquellos que no lo buscan, que no lo reconocen o que no le piden, reciben un milagro de parte de Él. Por eso, si tienes a alguien que le ha dado la espalda a Dios, o si conoces algún hijo o hija que tiene un corazón duro, o estás orando, intercediendo por ese esposo o esposa, esta señal debe ser ánimo para ti, para decir: Dios está en tus manos. Tú vas a buscarlo o a buscarla en el momento que tú quieras, porque tú vas a sanar, tú vas a restaurar a quien quieres en el momento que quieres y cuando tú quieres. Solamente, hermanos, reclamamos el amor de Dios para nuestras vidas y para las vidas de cada uno de nosotros. Y Él nos pregunta otra vez en esta mañana: ¿quieres ser completamente sano? ¿Quieres ser completamente restaurado? Tal vez nuestra vida, en lugar de ser la casa de la misericordia, estamos viviendo la casa de la miseria. El dolor nos tiene angustiado. La situación familiar nos tiene desesperado. El problema con el hijo, con el nieto, con el familiar, ya no soportamos. Nuestra vida puede ser hoy una vida llena de miseria, pero Jesús nos ofrece la casa de la misericordia. Déjate sanar por Jesús. Déjate sanar por Jesús espiritualmente. Y si Él quiere, te va a sanar físicamente. Déjate sanar por Jesús espiritualmente. Y el resto Él lo va a hacer inmediatamente. Esta es la tercera señal para que creamos en Jesús, en su poder y en su amor. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, nuestro Dios, por tu palabra. Queremos agradecerte porque esta señal nos enseña que tú haces lo que quieres, cuando quieres, como quieras, con quien quieras. Esa es, Señor, tu soberanía. Lo más fácil para ti es sanarnos físicamente. Y somos tan egoístas que eso es lo que buscamos. Pero tú, Señor, quieres nuestra sanidad espiritual. Quiero suplicarte, Señor, que este mensaje quede grabado en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Y que podamos reclamar tus promesas, que podamos vivir con la expectativa de que Jesús y todo el cielo es una casa llena de misericordia para cada uno de nosotros. Bendice cada hermano donde quiera que se encuentre, sus familias, sus necesidades. Nos estamos dando cuenta, Señor, que más y más aumenta la necesidad financiera, pero este es un buen momento de continuar confiando en ti, porque tú, Señor, eres el proveedor para tus hijos y la palabra nos dice: su pan y su agua no les faltará. Por eso, Señor, encomendamos nuestras vidas a tu cuidado y pedimos que sigas buscándonos, Señor, para darnos la misericordia que tanto nuestra vida necesita. Bendícenos al compartir las despensas con los hermanos y con la comunidad en un momento más, y que tu bendición alcance a todos los que escuchan este sermón a través de hoy y de la semana. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Agradecemos y suplicamos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos, que el Señor les acompañe y nos vemos esta tarde. No se olviden, chocolate, cocoa, 90% cocoa para mí, bombones para ti. Bendiciones
Que la pasen bien.